Imagina vivir con dolor constante, crisis recurrentes y una esperanza de vida limitada. Esta es la realidad de millones de personas con anemia falciforme. Pero, ¿y si una pequeña herramienta molecular podría cambiarlo todo? A continuación, tendremos una discusión sobre CRISPR-Cas9 y anemia falciforme, desde lo científico, lo ético y sus aplicaciones clínicas. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la revolución en la biotecnología y en la medicina, la edición genética con CRISPR-Cas9 y su aplicación para tratar la anemia falciforme, una enfermedad que va a afectar la forma y función de nuestros glóbulos rojos. Este trastorno se origina por una mutación puntual en el gen que codifica la hemoglobina beta, dando lugar a una hemoglobina normal, que provoca que los glóbulos rojos adopten una forma rígida y de os, ocasionando problemas de salud graves. Para entender el impacto real de este avance, consideremos el caso de Victoria Gray, una mujer con anemia falciforme, que fue la primera paciente en recibir una terapia basada en edición genética con CRISPR-Cas9. En lugar de corregir directamente la mutación, lo que se hizo fue dar terapia y actuar sobre un regulador clave para reactivar la producción de la hemoglobina fetal, una forma de hemoglobina que nos protege contra síntomas de esta enfermedad. El caso de Victoria nos muestra un potencial transformador desde la edición genética, desde una perspectiva científica y también abordándonos en lo humano y en lo social. Aquí vamos a ver los conceptos, la tecnología, los principios científicos, los dilemas éticos que se plantean y las posibles aplicaciones futuras. Ahora vamos a centrarnos en cómo es el caso o cómo se origina la anemia falciforme. Para entender este caso, primero nos vamos a ayudar a comprender de la enfermedad en sí. Esta es una condición genética que se origina en muy detalle, muy pequeño, pero que es muy crucial dentro de nuestros glóbulos rojos, las células encargadas de transportar oxígeno a todo el cuerpo. Entonces vamos a basarnos en el lado izquierdo de esta imagen. Nuestros glóbulos rojos sanos están llenos de una proteína llamada la hemoglobina. Como vemos, la hemoglobina normal es una molécula compleja compuesta por cuatro subunidades, dos subunidades alfa-globina y dos beta-globina que se ensamblan perfectamente. Luego tenemos las unidades de hemoglobina y los eritrocitos. Estas unidades de hemoglobina lo que van a hacer es dispersarse uniformemente dentro del glóbulo rojo. Y así nos permite tener su característica forma de disco flexible. Esto es esencial ya que nos puede permitir viajar sin problemas a través de vasos sanguíneos que son más pequeños. Avanzando, luego tenemos lo que es la hemoglobina S, o también conocida como la falciforme. Pero en la anemia falciforme lo que va a ocurrir es un cambio minúsculo, una mutación en un solo nucleótido en el gen que codifica la unidad beta-globina. Este diminuto error que provoca un cambio de un solo aminoácido en la proteína de glutamato a valina. La fibra de hemoglobina, como podemos ver, y los eritrocitos, tiene consecuencias drásticas. La hemoglobina mutada básicamente tiene a agruparse y formar fibras rígidas y alargadas. Esta rigidez lo que hace es que la hemoglobina va a forzar a nuestro glóbulo rojo y se tiende a deformar y adopta una forma de hoz o de media luna. De ahí viene pues el nombre de esta enfermedad. Entonces, estos glóbulos falciformes son incapaces de fluir libremente por los vasos sanguíneos, causando lo que son las obstrucciones, dolor severo y daño pues a los órganos. Entender esta diferencia fundamental es el primer paso para apreciar el ingenio detrás de la terapia con CRISPR-Cas9. Listo, avancemos. Luego lo que tenemos aquí es, hemos visto como un pequeño cambio en la hemoglobina adulta causa la anemia falciforme. Pero también sabías que los bebés con anemia falciforme no suelen presentar síntomas al nacer. Entonces aquí nos vamos a enfocar en lo que es la figura 2, transición de hemoglobina fetal adulta y las subunidades. Esto se debe básicamente a un proceso natural fascinante, lo que es llamado pues el cambio de hemoglobina durante la gestación y después del nacimiento. Nuestro cuerpo produce principalmente lo que es la hemoglobina fetal o conocida como la HbF, que utiliza lo que son las unidades gamma en lugar de beta y pues que se ven afectadas en la anemia falciforme. La hemoglobina fetal es perfectamente funcional y no causa problemas en la anemia falciforme. Dirigir la atención a la curva Y, como podemos ver en la imagen, gamma y B delta en el gráfico, y al recuadro lo que es la BCL11A. Como se muestra en el gráfico, la hemoglobina fetal, que es la línea amarilla, la Y, es dominante antes del nacimiento, pero poco después la producción disminuye reducidamente, mientras que la producción de hemoglobina adulta, la hemoglobina beta, la línea roja, va aumentando. Este cambio es orquestado por un interruptor clave molecular, un factor de transcripción llamado el BCL11A, que este se encarga de la represión de la expresión de la hemoglobina fetal. Entonces ahora podemos ver aquí una línea también vertical, que es básicamente el encendido de los síntomas
de anemia falciforme. Es precisamente cuando aquí la hemoglobina adulta empieza a predominar alrededor de los 3 meses de edad. Aquí los síntomas de la anemia falciforme comienzan a manifestarse, el cuerpo lo que deja es de producir hemoglobina buena, que es la fetal, y digamos que empieza ya a producir lo que es la hemoglobina mala, lo que es la falciforme. Luego, y aquí también pues es donde entra la genialidad del tratamiento de Victoria Gray. En lugar de intentar arreglar el gen defectuoso de la hemoglobina, los científicos lo que se hacen es una pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos impedir que BCL11A apague la hemoglobina fetal? Y si logramos que el cuerpo siga produciendo esta hemoglobina fetal, podríamos compensar lo que es la anemia falciforme y aliviar la enfermedad de Victoria. Esta fue la estrategia utilizada con CRISPR-Cas9 para Victoria. Ahora, antes de aplicar CRISPR-Cas9 en humanos, es fascinante entender su origen. Este poderoso editor genético fue descubierto por primera vez en bacterias. Enfocar la atención básicamente en esta imagen les pido porque aquí vamos a entender que hay una cepa bacteriana Y de Cas9 repetida, un espaciador dentro del genoma de la bacteria. Las bacterias básicamente tienen un ingenioso sistema de defensa contra virus llamados bacteriófagos. En su genoma, básicamente lo que poseen es regiones específicas llamadas CRISPR, que contienen secuencias repetidas y espaciadores. Estos espaciadores, de hecho, son pequeños fragmentos de ADN de virus que la bacteria ha encontrado antes como una especie de memoria inmunitaria. Ahora, lo que podemos ver aquí es enfocarnos en el GARN y la proteína Cas9. Apreciando la imagen desde la parte izquierda, podemos ver que cuando un bacteriófago o virus invade una bacteria, esta utiliza esta memoria. Las secuencias CRISPR se transcriben en ARN especial llamado ARN guía o GARN. Este GARN lo que hace es asociarse con una proteína guía, que es la Cas9, y a la secuencia exacta de ADN viral. La proteína Cas9 actúa como unas tijeras moleculares, cortando y destruyendo el ADN del virus invasor. Ahora, vamos a mostrar lo que son los bacteriófagos y, y cómo es neutralizado. Este proceso impide que el virus se replique. Lo que hace es salvar a la bacteria de la infección. Esta precisión en el reconocimiento y corte del ADN es lo que los doctores Jennifer Doudna y Emmanuel Painter vieron como un potencial llamado ilimitado. Se dieron cuenta de que se podía programar este GARN para dirigirse a cualquier secuencia de ADN. Podría usarlo para editar genes en otras especies, incluyendo los humanos. Y así pues nació la herramienta de edición génica CRISPR-Cas9 que conocemos en el momento. Avanzando, luego tenemos también, ahora que entendemos cómo es el funcionamiento de CRISPR-Cas9, que funciona como un sistema de defensa natural en las bacterias, veamos cómo estos científicos lo adoptaron como una herramienta probable en el laboratorio. Y ahora vamos a ver el tubo de ensayo que apreciamos al lado izquierdo. Imaginemos que queremos editar un gen específico en una célula o en muestra de ADN. Podemos sintetizar los componentes CRISPR-Cas9 en el laboratorio como si fueran unas piezas de un kit de construcción. Entonces ahora vamos a ver el círculo ampliado, que muestra Cas9, GRN y el gen de la proteína verde. Aquí tenemos nuestra proteína Cas9, que sigue siendo la tijera molecular, pero la clave está en lo que es del ARN guía o el GARN. Podemos diseñar este GARN para que su secuencia sea complementaria y básicamente a cualquier secuencia de ADN que queramos cortar. Enfocar el GRN uniéndose a la secuencia del gen de la proteína verde y el punto de corte. Por ejemplo, si queremos cortar un gen específico, como este gen de la proteína verde, simplemente lo que hacemos es diseñar un GRN que reconozca con precisión al gen. El gen ARN lo que hace es unirse a la ADN diana y guía la proteína Cas9 exactamente a un lugar deseado. Mostrar el corte aquí, como podemos ver, el ADN resultante. Una vez que Cas9 es guiado al sitio correcto por el GRN, se realiza un corte de doble cadena en el ADN. Este corte básicamente es la base de la edición genética. A partir de aquí, las propias células lo que hacen es intentar reparar este corte y podemos aprovechar estos mecanismos de reparación para introducir cambios específicos o incluso apagar un gen. Esta capacidad básicamente de programar las tijeras de Cas9 para cortar cualquier secuencia de ADN conocida es lo que ha transformado la genética molecular y abierto la puerta a aplicaciones tan revolucionarias como poder tratar la anemia falciforme. ¿Y por qué esta relación es efectiva? Nos preguntamos, y también yo me preguntaba a un inicio. Tenemos básicamente que basarnos en 4 pasos. El paso de la teoría a la aplicación. Después de explicar el mecanismo bacteriano
Mostramos de forma simplificada cómo se traduce eso en una aplicación de laboratorio controlada, preparando pues cómo se aplica la terapia, ¿no? Luego tenemos la programabilidad. Esto lo que hace es resaltar la capacidad de CRISPR, diseñar el gARN y luego pues también dirigir una secuencia específica para entender a qué es de la medicina este uso o estos beneficios. Introduce el corte. No, aquí podemos ver también visualmente cómo es la acción de Cas9, el corte, lo cual es relevante para también la recuperación de NHEJ y HDR, que ya les mostraré. Y también la transición a la terapia. Sirve también como un puente lógico para darnos cuenta de la explicación de cómo se usó esta técnica para modificar el genoma de Victoria Gray para tratar su caso de anemia falciforme. Ahora avanzando también, pues ahora entendemos el poder de CRISPR-Cas9 y la importancia de lo que es la hemoglobina fetal. Ahora veamos cómo todo esto se unió para crear un tratamiento para pacientes como Victoria Gray. Podemos ver aquí un donante sano y la extracción de células de CD34 más. El proceso comienza con la extracción de células madres sanguíneas que son llamadas CD34 del propio paciente con anemia falciforme. Esto es crucial ya que a nosotros nos permite usar propias células del paciente y aquí pues se minimiza que el rechazo. Es decir, que si viene otro paciente, quizás no tiene la misma contabilidad y lo que va a hacer pues es una, quitarnos el tiempo y también pues lo que va a hacer que el paciente también pierda esperanzas. Ahora, vamos a ver el círculo ampliado, que está pues lo que es la Cas9, el GRN y el potenciador BSL11A. Una vez extraídas lo que son estas células, son llevadas al laboratorio para la edición ex vivo, es decir, fuera del cuerpo. Lo que se hace ahí es utilizar la herramienta CRISPR-Cas9, que ya conocemos. Luego se diseña una guía de lo que es el ARN-GARN para que junto con la proteína Cas9 se dirija específicamente un potenciador que es el gen BCL11A. Luego recordamos que BCL11A es un interruptor que normalmente este apaga la producción de hemoglobina fetal. Al cortar este potenciador, CRISPR-Cas9 deshabilita la función de BCL11A. Mover la atención básicamente hay que entender aquí a lo que es la transfusión de las células editadas y la transformación del paciente con anemia falciforme en el lado izquierdo. Una vez que estas células madre han sido editadas para que sigan produciendo lo que es hemoglobina fetal, lo que hace es multiplicarse y luego son reinfundidas al paciente. Estas células editadas comienzan a producir glóbulos rojos sanos con la hemoglobina fetal, que no se agrupan ni causan los síntomas de la enfermedad. Ahora, con el tiempo, estas células editadas en el cuerpo del paciente empiezan a reemplazar lo que son las células productoras de hemoglobina falciforme. ¿Esto qué hace? Como Victoria Gray, experimentar una reducción drástica o incluso la eliminación de estos síntomas. Y lo que hace es transformar su calidad de vida y abriendo un capítulo nuevo al tratamiento de enfermedades genéticas. Listo. Ahora tenemos un poquito de explicar lo que es Cas9. Hemos visto cómo el ARN guía a Cas9 para cortar el ADN, pero ¿qué es exactamente esta proteína Cas9? Se conoce como CRIS asociada proteína 9. Es el corazón de esta tecnología, por así decirlo. Aquí podemos ver una imagen en 3D. Visualmente una estructura molecular compleja, como se ve en la imagen. Aquí, básicamente, a nivel funcional, la Cas9 es una enzima endonucleasa de ADN guiada por ARN. Esto significa que es una tijera, por así decirlo, que corta el ADN, pero solo lo hace cuando es guiada por una molécula de ARN. Ahora podemos ver el origen y el rol también de la inmunidad adaptativa. Cas9 está asociado al sistema CRISPR y desempeña un papel fundamental en la inmunidad adaptativa, que encontramos en las bacterias como el Streptococcus pyogenes. Es una pieza clave en el mecanismo CRISPR de tipo 2, el tipo que ha sido adaptado para la edición de genes en nuestras células. Ahora, su capacidad para realizar cortes precisos en el ADN es lo que lo convierte en una herramienta tan potente para la ingeniería genética, permitiendo realizar modificaciones con exactitud y sin precedentes. Ahora, ¿cómo funciona molecularmente? Hemos visto que Cas9 es la tijera, ¿no? Clave para CRISPR, pero ¿cómo funciona exactamente a nivel molecular? Aquí vemos una representación más detallada de su estructura y su función. Entonces, aquí lo que podemos es que ver que el diagrama de Cas9 con el cgRNA está unido al ADN diana. Entonces, la proteína Cas9, como podemos apreciar en la imagen, se une a un ARN guía único que es el cgRNA. Luego, pues este lo que hace es contener la secuencia que se une de forma complementaria a la ADN diana. ¿Qué queremos editar como buscador preciso? Hay que anotar aquí un pequeño pan.
que es el motivo adyacente al protoespaciador. Una secuencia corta en el ADN diana que Cas9 necesita para iniciar lo que es su acción, asegurando que solo corte en los lugares adecuados o correctos. Ahora tenemos lo que son los dominios Cas9 y cómo cortan el ADN, HNH y RUVC. Una vez que el cgRNA ha guiado al Cas9 al lugar donde es el ADN, la proteína Cas9 lo que hace es poseer múltiples dominios cruciales. Este va a entrar en acción. Dos de sus dominios principales, el HNH y el RUVC, actúan como nucleasas. Lo que hace es, estos dominios son responsables de cortar una de las dos hebras, como podemos apreciar en la imagen, y crean así una rotura de doble cadena en el genoma. Ahora, aquí lo que podemos también es mencionar brevemente otros dominios y también como el Reg 1 helix o para el enlace de la ARN guía y el inicio del corte. Pero es esta acción prácticamente de corte precisa y programable de Cas9 que abre la ventana para la edición genética. Al inducir esta rotura de doble cadena en las células de Victoria Gray, se activaron los mecanismos de lo que son la reparación natural de las células. Y esto llevó a la interrupción de lo que es BCL11A y a la reactivación de hemoglobina fetal, transformando así un tratamiento contra la anemia falciforme. Ahora tenemos también los escenarios investigativos, dónde aplicar esta información. A veces uno se pregunta, ¿y cómo aplico todo esto? Nos podemos guiar básicamente desde la información y la técnica utilizada. En enfermedades, lo que son monogénicas como la beta-talasemia, musculares o metabólicas, donde aquí la corrección directa en el gen mutado es compleja o riesgosa. La combinación de la edición genética con terapias celulares como son las células madre, que nos permiten lograr tratamientos duraderos y personalizados. También lo que podemos hacer es la evaluación exhaustiva de seguridad y así evitar efectos no deseados o los de off-target. También estudios de diferencias entre la edición somática y germinal para entender lo que es los límites técnicos y también éticos. Y también el diseño de terapias adoptadas para regular genes claves para modificar el curso de las enfermedades. Ahora aquí lo que también tenemos es una mejor decisión frente a dilemas éticos y sociales. La edición genética lo que hace básicamente es plantear dilemas éticos y sociales. La mejor decisión de estos retos pasa por diferentes puntos. Limitar el uso de tecnologías de tratamientos para enfermedades graves que no tienen otras opciones o evitar uso de mejoras o multas por decir que no son terapéuticas. Lo que se pide es hacer aquí, o lo que uno se piensa es de hacer un marco teórico que sea riguroso y que nos permita a nosotros también tener una supervisión y poner límites claros. Garantizar lo que es la equidad, que muchas veces se pierde. Perder el acceso, a veces a no depender porque no tengo la economía suficiente o también por brechas, digamos, también puede ser por condiciones raciales, muchas cosas que influyen también en esta sociedad. Fomentar la educación pública, algo que nos falta a muchos, creo, y a todos en sí, y la transparencia para generar lo que es la confianza social. Incluir también a la comunidad y pacientes en las decisiones para respetar sus derechos. Ahora vamos a ver qué aprendimos de todo este caso. En lo personal, lo que yo aprendí es que la edición genética puede transformar básicamente enfermedades previamente incurables en condiciones tratables o incluso llegar a ser curables. Los genes funcionan en redes, en cascadas regulatorias y por lo tanto estos actúan con intervenciones en reguladores que pueden llegar a ser muy efectivas. La comunicación es algo muy importante con la sociedad también. Es imprescindible para entender qué limitaciones existen y qué beneficios tengo. La genética también está condicionada también por factores con el ambiente, con la población, que también deben ser considerados. Ahora, la aplicación local. Básicamente yo finalmente, ¿qué podemos hacer en este medio o cómo podríamos llegar? Yo me puse a pensar y dije, puedo llegar a impulsar la formación y la divulgación en genética y bioética, tanto desde mis compañeros, en otras universidades o en redes sociales, que ahora tenemos este campo también. También lo que podemos hacer es fomentar lo que son las colaboraciones multidisciplinarias que nos permitan desarrollar investigaciones responsables con el impacto local. También la implementación, la creación o la actualización también de políticas públicas que regule adecuadamente la implementación de estas terapias y reflexionar sobre el papel del Estado y la sociedad en que todos tengamos un acceso justo y costos accesibles. Y luego, pues, para terminar todo esto, les dejo unas conclusiones o que pensemos cómo poder llegar a todo esto que yo les propongo antes.
¿Cómo aseguramos que esos tratamientos sean seguros y accesibles? ¿Qué apoyo necesitamos o qué apoyo necesitan quienes decidan someterse a estas terapias? ¿O qué límites también podemos poner para el uso ético de estos avances? Algo que siempre hay que pensar es que no todos tienen una misma forma de asimilar las enfermedades. Hay que entender que una enfermedad a algunos les afecta mentalmente, a otros emocionalmente, pero siempre pensando en el paciente antes que en nosotros, ya que ellos son los que, el motivo por el cual nosotros estamos aquí en esta terapia, por así decirlo, de CRISPR-Cas9, que es el avance tecnológico que vamos a dar a a los pacientes en un futuro. Me despido, mi nombre es Josafat y ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias.